Recording in progress. Habíamos visto el día de ayer que la solución de una ecuación diferencial ordinaria la podemos, de primer grado y que sea lineal, la podemos encontrar por varios métodos, ¿no? Uno es el método de variables separables y el otro es el método del factor integrante. El método del factor integrante pues nos dice que tenemos que tener una ecuación diferencial ordinaria de una forma lineal y que esta misma debe estar de una manera estándar, es decir, primero la derivada, luego una función que acompaña a nuestra variable dependiente, y luego esto que sea igual a llamémosle función g de x. Si g de x es igual a 0, pues lógicamente va a ser una ecuación diferencial ordinaria homogénea. Y si g de x es igual a una función, pues será una ecuación, llamémosle heterogénea. Luego de esta manera, pues de llevar nuestra ecuación diferencial a nuestra forma estándar, pues calcularemos el factor integrante. El factor integrante no es nada más ni nada menos que el número Euler elevado a la integral de p de x por d de x. ¿Qué es p de x? Me llegan varios mensajes de que la señal Wi-Fi de los diferentes compañeros está mal, entonces el que tenga mala señal de Wi-Fi, pues vamos a comprender que hoy pueda apagar su cámara, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, digamos, el factor integrante, pues, tenemos que encontrar primero p de x dentro de nuestra ecuación diferencial ordinaria. P de x vamos a decir que es lo que acompaña a nuestra variable dependiente, incluyendo el signo, perdón. En este caso, pues vamos a decir que el p de x sería menos 3. Por lo tanto, lo incluimos en nuestro factor integrante, lo que nos daría e elevado a la integral de p de x por d de x, que sería elevado a la integral de menos 3 por d de x, lo que nos quedaría un factor integrante como e elevado a la menos 3x. Teniendo este factor integrante, pues lo multiplicamos a ambos lados de nuestra ecuación para mantener la igualdad, ¿no? Teniéndolo entonces ya de alguna manera ordenado y teniéndolo de alguna manera pues ya caracterizado, podemos decir que entonces a partir de ahí podemos establecer mediante la regla del producto pues la forma general para poder de alguna manera, llamémosle, resolver nuestra ecuación diferencial. En este caso diríamos que la forma básica de resolver nuestra ecuación diferencial es teniendo una derivada simple sin la variable dependiente y que esto esté lógicamente multiplicada por la misma variable dependiente con el factor integrante en la parte de adentro, que en este caso sería e elevado a la menos 3x igual a 0. Teniendo este factor integrante y a partir de la regla del producto, pues deberíamos, mejor dicho, utilizar como una parte complementaria al método del factor integrante, pues nuestra separación de variables, diciendo que pasaríamos el de x hacia la derecha, manteniendo el diferencial hacia la izquierda. ¿Qué nos queda con esto? Pues lógicamente nos quedaría un diferencial y un diferencial de x. ¿Cómo los eliminamos para encontrar nuestra ecuación? Pues lógicamente les aplicamos una integral a cada uno de los lados y a partir de ahí, lógicamente, como solo tenemos la integral y un diferencial sin saber qué variable vamos a integrar, pues lógicamente se anularía uno con otro y solo me quedaría el factor integrante por la variable dependiente. Y esto lógicamente va a ser igual a la integral de d de x por 0. La integral de 0 o la integral de un número, lógicamente decimos que va a ser una constante, por lo que me quedaría e elevado a la menos 3x multiplicado por y
y esto sería igual a una constante C. Ahora bien, ¿qué hacemos con esto? Pues lógicamente, con esto lo que hacemos es despejar para nuestra constante, perdón, para nuestra variable dependiente, para que en algún momento podamos tener ya, pues, la solución de nuestra ecuación diferencial ordinaria. En este caso diríamos que primero pasaríamos, si lo queremos ver así, quitaríamos el signo negativo de nuestra expresión o de nuestra ecuación lineal, diciendo que y partido e a la 3x sería igual a c. Entonces diríamos que y sería igual a e a la 3x por c. Y prácticamente si hacemos este procedimiento correcto, pues estaríamos diciendo que tendríamos ya la solución de nuestra ecuación diferencial ordinaria. Ahora bien, este es el método del factor integrante, pero ¿qué pasaría si en algún momento yo les dijera, jóvenes, utilicemos, llamémosle el método de variables separables para validar que este sea el resultado de nuestra ecuación diferencial ordinaria? Bueno, pues tenemos entonces, o tendríamos entonces, la ecuación de y sobre dx menos 3y igual a 0. Por variables separables decimos que dy sobre dx sería igual a 3y, lo que nos quedaría de una manera dy sobre 3y igual a dx. Aplicando integrales a cada uno de los lados, diríamos que tendríamos un tercio. Este es el método de variables separables, ¿verdad? Para que no nos confundamos. Tendríamos entonces un tercio de la integral de d de y sobre y igual a la integral de d de x. Lo que nos daría igual a un tercio por el logaritmo natural de y igual a x más nuestra constante de integración. ¿Qué hacemos acá para poder despejar a y? Pues primero pasamos este 3 hacia el otro lado de la ecuación diciendo que el logaritmo natural de y sería igual a 3 por x más c, lo que nos daría igual entonces al logaritmo natural de y igual a 3x más c. ¿Cómo hacemos para quitar ese logaritmo natural? Pues lógicamente aplicamos un número exponencial a cada uno de los lados de nuestra ecuación y decimos que el exponencial por el logaritmo natural de y sería igual a el exponencial de 3x más c. Sabemos que el exponencial y el logaritmo se eliminan porque son operaciones totalmente contrarias, diciendo que y sería igual a e elevado a la 3x más c. Utilizando las leyes de los exponentes, diríamos que y sería igual a e elevado a la 3x por e elevado a la c. Y como sabemos que c es un valor constante de una constante arbitraria, nos quedaría que y sería igual a e elevado a la 3x por una constante c. Si nos damos cuenta entonces, tanto el método de variables separables como el método del factor integrante nos dan los mismos resultados, ¿no? Quiere decir entonces que cualquiera de los dos métodos que utilicemos para resolver nuestras ecuaciones diferenciales ordinarias, pues lógicamente nos acercarían a una respuesta correcta. Si en el examen parcial diríamos, bueno, en algún momento utilice alguno de los métodos conocidos en clase para encontrar la solución de la ecuación diferencial ordinaria, nos dan opción a utilizar o el método de variables separables o el método del factor integrante. Lo que sí es cierto es que de alguna manera nosotros debemos de saber calcular los dos. ¿Por qué? Porque en algún momento también en las instrucciones de nuestro examen
nos podría decir, utilice el método de variables separables para encontrar la solución de la ecuación diferencial ordinaria y utilice el método del factor integrante para comprobar que la solución es verdadera. ¿Dudas, compañeros? ¿Comentarios? Puede bajar hasta el final. Claro. Bueno, para que entendamos mejor o un poco mejor este método, pues lógicamente vamos a realizar ciertos ejercicios que nos van a ayudar para en algún momento determinar pues ciertas, llamémosle, cierta, cierta diferencia o cierta ayuda para entender este método. Ok. Veamos entonces otro ejemplo. Y digamos que este será nuestro ejemplo número 2. Supongamos que tenemos la ecuación diferencial ordinaria de la manera dy sobre dx igual a 5y. Ok. Esto lo coloco solo de manera ejemplificativa, ¿no? Entonces, digamos, si en algún momento no tenemos esto de una forma estándar, entonces podríamos decir que el primer paso para resolver la solución, entonces aquí tenemos que encontrar la solución de la EDO, tenemos que llevar esta ecuación a su forma estándar, diciendo que su forma estándar entonces sería dy sobre dx menos 5y igual a 0, ¿no? Entonces acá ya tendríamos la derivada, la variable dependiente y aquí lógicamente el g de x, ¿no? Todo esto igual al g de x. Ok, ya tenemos la forma estándar, que sería esta de acá, nuestra forma estándar. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, calcular nuestro p de x. ¿Qué es el p de x? Es todo lo que acompaña a la variable dependiente, que en este caso sería menos 5, ¿no? Ok, ahora calculemos el factor integrante, lo cual sería igual a e elevado a la integral de p de x por d de x, lo que se transformaría en decir e elevado a la integral de menos 5 por d de x, lo que nos daría e elevado a la menos 5x, ¿no? Para poder calcular nuestro factor integrante. Teniendo nuestro factor integrante, entonces lo multiplicamos a ambos lados de nuestra ecuación diferencial ordinaria. Es decir, d de y sobre d de x menos 5y igual a 0 por e a la menos 5x. Lo que nos quedaría e a la menos 5x por d de y sobre d de x menos 5 veces e a la menos 5x por y igual a 0, ¿no? Cuando ya lleguemos a esta forma en donde ya hagamos una cosa, creo que todos tenemos mala conexión, entonces desactivemos todas las cámaras, por favor, para que pueda ser más fluido la clase del día de hoy. Entonces, ok, digamos, si tenemos ahora ya el factor integrante multiplicado por la derivada de nuestra ecuación diferencial ordinaria,
Pues utilizaremos la regla del producto para decir que la derivada con respecto a x de nuestro factor integrante, que sería e a la menos 5x, multiplicado por la variable dependiente, será igual a 0, ¿no? Teniendo esto, ahora sí yo ya puedo aplicar o despejar de un lado mi derivada y de otro lado la derivada de x, que en este caso me quedaría d por e a la menos 5x por y igual a la 0 por d de x. Aplicando integrales de ambos lados, podríamos decir que en este caso la integral y el diferencial se eliminan, quedando solamente e a la menos 5x por y igual a una constante de integración proveniente de la integral de 0 por d de x, ¿no? Chequeando eso, entonces yo diría que ya cuando elimino todas las derivadas de mi ecuación diferencial, ojo, aquí es una ecuación diferencial, acá ya no, aquí solo tiene el nombre de una ecuación lineal, ¿verdad? Cuando yo ya tengo mi ecuación lineal, entonces yo ya puedo despejar a y así encontrar una solución a mi ecuación diferencial ordinaria. En este caso, transformaría el exponente negativo a positivo y con esto también despejaría a y, que me quedaría e a la 5x multiplicado por c. Y entonces acá, compañeros, pues yo ya tendría mi ejercicio totalmente resuelto. Ojo, cuando nosotros estamos trabajando ecuaciones diferenciales homogéneas, el procedimiento suele ser bastante sencillo y de alguna manera podemos decir que suele ser repetitivo y que en algún punto suele ser bastante, llamémosle, fácil de resolver. ¿Dónde es donde se nos complica de alguna manera el poder resolver estas ecuaciones? Bueno, cuando ya no tenemos ecuaciones homogéneas, es decir, cuando ya tenemos una ecuación de otro tipo, es decir, una ecuación, llamémosle, no homogénea o una ecuación heterogénea. ¿Dudas, compañeros, de cómo trabajar este método del factor integrante? Chequemos entonces, si no hay dudas. Realicemos otro ejercicio. Y en este ejercicio ya no vamos a tener ahora una ecuación diferencial homogénea. Perdón, realicemos otro ejemplo. En donde tengamos ahora la derivada de x la derivada de y con respecto a la derivada de x más y igual a e elevado a la 3x. Si ustedes se dan cuenta, esto ya no es una ecuación homogénea, sino esto lo trabajamos tal y como lo veíamos el día de ayer, ¿no? Que esto prácticamente ya pasa a ser una ecuación no homogénea, cuando g de x ya no es igual a 0. Si g de x no es igual a 0, entonces decimos que esto es una ecuación no homogénea, ¿no? Tal es el caso del ejemplo que estamos trabajando acá. Si nos damos cuenta aquí, ya tenemos la forma estándar, donde tenemos la derivada, tenemos la variable dependiente y aquí tenemos g de x. Pero ojo, aquí nos damos cuenta que g de x ahora es una función. Entonces, ¿cómo trabajamos este tipo de ecuaciones? Bueno, pues este tipo de ecuaciones se trabajan exactamente de la misma manera. Es decir, no hay ninguna variable extra
de decir en cómo la vamos a trabajar. Es decir, el paso número 1, cuando tenemos ecuaciones no homogéneas, es llevar la EDO a la forma estándar, ¿no? Paso número 2, calcular el factor integrante. Y paso número 3, resolver acorde al método. Entonces, si nos damos cuenta, acá ya tenemos la forma estándar, como les decía anteriormente, ¿no? Por lo tanto, ahora solamente tenemos que calcular, pues llamémoslo de alguna manera, nuestro PDX para calcular el factor integrante. El PDX suele ser lo que acompaña a la variable dependiente, lo que en este caso sería 1, ¿no? Por lo tanto, entonces, el factor integrante sería igual a E elevado a la integral de P de X por D de X, lo que nos quedaría E elevado a la integral de 1 por D de X, lo que en este caso sería igual a E elevado a la X, ¿no? Es decir, ya no nos queda un número en específico como tal. Ahora bien, calculando el factor integrante, pues debemos de multiplicar este con cada uno de los lados de nuestra ecuación. Lo que nos quedaría ahora, e a la x multiplicado por d a la y sobre d de x más y igual a e a la x multiplicado por e a la 3x. Lo que en algún momento nos quedaría e a la x por d de y sobre d de x más e a la x por y, lo que nos quedaría a lo siguiente. Misma base y diferentes exponentes, pero hay una multiplicación. Copiamos la base y sumamos los exponentes, siguiendo las leyes de los exponentes, ¿no? Diciendo x más 3x nos quedaría 4x. Teniendo esto, entonces, compañeros, utilizamos la regla del producto para definir que ahora la derivada con respecto a x del factor integrante por nuestra variable dependiente sería igual a e a la 4x. Esto se transformaría entonces en la derivada del factor integrante por la variable dependiente igual a e a la 4x por un diferencial de x. Para quitar los diferenciales, aplico integración en ambos lados de mi ecuación, diciendo que la integral por el diferencial se elimina, quedando únicamente e a la x por y, y que esto sería igual al resultado de la integral de e elevado a la 4x. Lógicamente, como no lo puedo integrar de una manera, llamémosle directa, tengo que utilizar el método de sustitución simple para poder definir cómo podemos hacer llamémosle, esta integral, ¿no? Por lo tanto, aquí diríamos que tendríamos que el resultado sería 1/4 de e a la 4x más una constante de integración, resolviendo esta integral, ¿no? Si entonces ahora, como ya tengo una ecuación lineal o una ecuación simple lineal, ya podría despejar para y, que sería la solución de mi ecuación diferencial. Lo que nos quedaría y igual a 1/4 de e a la 4x. Este e a la x está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo.
dividido e a la x más c sobre e a la x. Que esto entonces nos quedaría como y elevado a la 1/4 por e. Ok, acá aplicamos nuevamente las leyes de las potencias, diciendo que tenemos la misma base y diferentes potencias, pero hay una división en medio, pues restamos los exponentes, diciendo que 4x menos x nos quedaría 3x más c sobre e a la x, como es una constante cualquiera, nos quedaría prácticamente c. Y entonces, compañeros, esta sería la, llamémosle, solución de nuestro ejercicio o de nuestro ejemplo. Ahora bien, ¿cuál es lo complejo de este ejemplo como tal o de este ejercicio cuando tenemos ecuaciones no homogéneas? Bueno, pues lo complicado en algún momento puede ser, no digo que siempre será, pero puede ser resolver las integrales que nos queden de g de x y cuando tenemos que hacer la multiplicación del factor integrante por g de x. Entonces ahí sí ya tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos trabajando. Consejo del día, cuando ustedes tengan una, llamémosle, cuando ustedes tengan una ecuación homogénea, pues lógicamente utilicen el método de variables separables y cuando ustedes tengan una ecuación no homogénea, utilicen el método de el factor integrante, porque se les va a complicar la vida. Perdón, se les va a facilitar la vida. Cuando tenemos ecuaciones no homogéneas, usualmente el método de variables separables suele ser más complejo en su utilización. ¿Preguntas hasta el momento, compañeros? ¿Dudas, comentarios? Y una pregunta, A ver, contame. digamos ahí en la integral de, ahí sacó la integral de la 4x, ¿verdad? ¿Acá? Sí, Simón. Lo vamos a hacer aquí. Recuérdense. La integral de e a la 4x por d de x, como no la puedo resolver de manera directa, entonces tengo que utilizar u elevado a la 4x, ¿va? Entonces d de u es igual a 4 por d de x. Lo que nos quedaría d de u sobre 4 igual a dx. Esto sería igual entonces a trabajar e a la u dividido 4 por du. Lo que nos quedaría 1/4 por e a la u. Sustituimos otra vez u por 4x, entonces esta integral nos queda 1/4 por e elevado a la 4x. Prácticamente de esta manera, ¿no? No me tomo mayor tiempo en explicar este tipo de cosas, porque esto lo vimos, si no estoy mal, en Mate 3 hace un año. Entonces, pues tenemos que ser conscientes de que esto ya lo debemos resolver. Lo único es que, pues, si tienen duda, pues claro que lo podemos resolver aquí en clase, ¿verdad? ¿Qué usamos aquí? Solamente el método de sustitución simple para poder tener en cuenta, pues, que así podemos resolver nuestra integral, ¿verdad? Entonces, ese valor es prácticamente el que nos queda aquí, ¿va? Y aquí pues la C, porque es, como es una integral indefinida, tenemos que agregarle la constante de integración. ¿Resuelvo tu duda ahí, Giovanni? sí, que solo esa duda tenía. Ah, órale. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, compañeros? Bueno, veamos otro ejemplo, que sería nuestro ejemplo número 4. Aquí ya se va a poner un poquito más complejo el asunto. ¿Va? El ejemplo número 4 nos dice que ahora tendremos la ecuación diferencial ordinaria de la manera 3 por dy sobre dx
más 12 por y igual a 4. Ok. ¿Qué tendríamos que hacer aquí entonces, compañeros? Pues prácticamente aquí es sumamente sencillo. Si ustedes se dan cuenta, acá sí no tenemos la forma estándar, porque la forma estándar de una ecuación diferencial nos dice que la derivada, es decir, de y sobre dx, debería de estar aislada, debería de estar ella sola, ¿no? Entonces, lógicamente, pues no podemos determinar de alguna manera que esta es la forma estándar. ¿Cómo hacemos? Pregunto, ¿cómo hacemos para quitar este 3 de acá? ¿Alguien que me pueda decir? Hay que despejar, ingeniero. ¿Podríamos despejar? Podría ser interesante, pero hay otra solución más rápida. ¿Qué dicen ustedes? Dividiéndola de 3 en toda la ecuación. Exactamente, dividiendo en 3 toda la ecuación, es decir, todo lo de la derecha dividido 3 y, perdón, todo lo de la izquierda dividido 3 y todo lo de la derecha dividido 3. Entonces nos quedaría 3 dividido 3 por dy sobre dx más 12 dividido 3 y igual a 4 tercios. 3 dividido 3 se hace 1, por lo tanto solo nos quedaría dy sobre dx. Y esto sería igual a decir 12 tercios, perdón, más 12 tercios, que nos quedaría 4y igual a 4 tercios, ¿no? Y ahí ya lo resolvemos de manera simple, porque decimos que px sería igual a 4 y que e elevado a la 4 por ddx sería igual a e elevado a la 4x, ¿no? Tratando de sacar el factor integrante. Aquí diríamos entonces que multiplicamos el factor integrante, que es 4 elevado a la 4x multiplicado por dy sobre dx más 4y igual a 4 tercios multiplicado por e elevado a la 4x. Lo que nos quedaría e elevado a la 4x por dy sobre dx más e elevado a la 4x, perdón, más 4e a la 4x por y igual a la 4 tercios por e a la 4x. Tomando en cuenta esto y la regla del producto, podríamos decir que la derivada con respecto a x de e a la 4x por y sería igual a 4 tercios de e elevado a la 4x. Despejando entonces nuestras variables, diríamos que la derivada multiplicada por 4x por la variable dependiente sería igual a 4 tercios de e elevado a la 4x por un d de x. Si aplicamos integrales a cada lado, la integral y el diferencial se eliminan, quedando e a la 4x por y, y esto va a ser igual a ¿qué? Bueno, ahora sí resolvamos esta integral. Y es decir, que vamos a tener la integral de 4 tercios por e elevado a la 4x. Decimos que u es igual a 4x, por lo tanto du va a ser igual a 4 por el diferencial de x, y que du partido 4 sería igual a dx. Lo que nos quedaría la integral de 4 tercios por e elevado a la u por du dividido 4. Y 4 sobre 4 nos da 1. Por lo tanto, esto sería igual a decir 1 tercio de la integral de e a la u por du.
lo que nos quedaría 1/3 de e a la u más c, ¿no? Si utilizamos entonces la misma sustitución de aquí en la parte de arriba, entonces diríamos que el resultado de esa integral es igual a 1/3 por e a la 4x más c. Y venimos y este valor entonces lo sustituimos en el valor de, llamémosle, el valor de la ecuación de la parte de arriba, ¿no? Lo que nos quedaría entonces que esto sería igual a 1/3 de e elevado a la 4x más c, ¿no? Colocándolo de alguna manera ideal, diríamos que esto sería igual a y igual a 1/3 de e a la 4x dividido e a la 4x más c dividido e dividido e a la 4x. E a la 4x sobre e a la 4x, lógicamente eso nos hace 1, diciendo que y es igual a 1/3 más c dividido e a la 4x. Lo que pueden interpretarse también como 1/3 más c por e elevado a la menos 4x. Y prácticamente aquí, compañeros, hemos llegado a resolver la solución de nuestra ecuación diferencial ordinaria. ¿Preguntas, compañeros? ¿Dudas? ¿Comentarios? Oye, Va. Inge, disculpe la consulta. A ¿Por ver, qué en esta sí le quedó c por e a la menos 4x y arriba en la anterior, ¿no? ¿en dónde? Ahí, en vez de le quedó 1/4 de e a la 3x Ay, más c. ok, perdón. Ese fue error de un mal teclazo. Tenés toda la razón. Aquí me hizo falta el c partido e a la x. Tenés toda la razón. Ahí fue un error de un mal teclazo. Pero sí, quedaría así. Perdón. Entonces solo arreglemos el ejemplo de arriba, que en lugar de quedar solo c, queda c dividido e a la x, por favor. Muy bien. Resolvamos un último ejercicio. Antes de hacer una hoja de trabajo, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que quedar así como decía Carlos? Sí, 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 sí. Ahí es donde me trabé un poco. Sí, prácticamente acá tendríamos que decir que como ya es la solución final, ¿va? Ya no podemos simplificar esta constante con este valor de x, porque si no, entonces prácticamente tendríamos una ecuación lineal sin otra variable, por lo que nos diría, si nos queda solamente un c, nos diría que la ecuación diferencial no existe, porque tendría un valor de y, pero en x no tendría ningún valor. Entonces, en conclusión, cada vez que les toque un c por un e elevado a algo o por una variable x, llamémosle, siempre debemos de dejar la variable x, por favor. ¿Me doy a entender, Over? ¿Cómo Entonces no me importa dices? si queda negativa.
No, no importa si queda negativa o positiva. Al final, esto sería solamente, llamémosle, esto es lo mismo. Lo único es que aquí está en fracción, aquí está con el exponente negativo. Por las leyes de los exponentes se sobreentiende que es igual, ¿verdad? Ahí no habría ningún problema. Ese sí, Ok. Resolvamos un último ejercicio, que sería el ejemplo número 5. Y acá ya vamos a mezclar un poquito de todo. Vamos a tener x por la derivada de y con respecto a la derivada de x menos y igual a x al cuadrado por el seno de x. Ok, aquí ya estamos mezclando ecuaciones trigonométricas con funciones lineales, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues deberíamos de establecer cierto procedimiento para poder verificar de alguna manera cómo podemos, de alguna manera, pues establecer que esto puede ser aplicado, ¿no? Entonces, digamos, para llevar esto a su forma estándar, deberíamos de eliminar esta X como tal, ¿no? Que es como el 3 que teníamos en el ejercicio pasado. Solo que ahora en lugar de dividir todo dentro de 3, vamos a dividir todo dentro de X. Quedándonos de la siguiente manera. X sobre X por d de Y sobre d de X menos Y sobre X igual a X al cuadrado por X multiplicado por el seno de X. Lo que en su momento diríamos X sobre X se nos hace 1, quedándonos de Y sobre dx menos, vamos a colocar como 1 por X multiplicado por Y igual, misma base, copiamos la base y restamos los exponentes por ser una división, lo que nos quedaría X elevado a la 2 menos 1 elevado a la 1 por el seno de X, ¿no? A partir de ahí tendríamos que calcular el P de X. Y recordemos, ¿qué es el P de X? Lo que acompaña a nuestra variable dependiente. Que en este caso sería menos 1 partido X. Lo que nos quedaría de alguna manera de la siguiente forma. P de X es igual a menos 1 partido X. Calculando el factor integrante nos quedaría E elevado a la integral de menos 1 partido X por D de X. Lo que nos quedaría igual a E elevado a la menos el logaritmo natural de X, ¿no? Sabemos que el logaritmo natural y exponencial se eliminan porque son operaciones inversas. Entonces, esto nos quedaría como menos X. Es decir, solo nos queda el signo negativo y la X que se encuentra dentro del logaritmo natural. Teniendo en cuenta esto, entonces, deberíamos decir que de alguna manera multiplicamos nuestro factor integrante que sería menos X por ambos lados de nuestra ecuación. Es decir, dy sobre dx menos 1 partido x por y igual a x por el seno de x multiplicado por menos x. Lo que nos quedaría menos x por d de y sobre d de x más y igual a menos x al cuadrado por el seno de x. ¿Por qué aquí nos queda solamente y?
porque multiplicamos menos 1x, menos 1 partido de x por menos x, es decir, menos x por menos 1 partido de x, menos por menos nos da más, y x en el numerador y x en el denominador se hacen 1, entonces solo nos queda más 1 multiplicado por y, pues solamente nos queda y, ¿no? Teniendo esta parte de acá, entonces ya multiplicado el factor integrante con toda nuestra ecuación diferencial ordinaria, podríamos decir entonces que aplicando la regla del producto, deberíamos decir que la derivada con respecto de x de el factor integrante, que era menos x por y, sería igual a menos x al cuadrado por el seno de x, ¿no? Entonces acá deberíamos de decir y despejar que d o la derivada de menos x por y sería igual a menos x al cuadrado por el seno de x por un diferencial de x. Aplicando entonces, llamémosle una integral a cada lado de la ecuación, diríamos entonces que la integral y la derivada se eliminan, quedándonos solo menos x por y, y tendríamos que resolver x al cuadrado por el seno de x. En este caso podemos decir que podemos tener, llamémosle, una integración por partes, ¿no? Utilizando la ecuación de la integral por partes. Resolviendo esta integral, nos quedaría x al cuadrado por el coseno de x menos x por el seno de x más el coseno de x más la constante de integración, ¿no? Lo cual lo copiamos en nuestra ecuación, que nos quedaría x al cuadrado por el coseno de x menos x por el seno de x más el coseno de x más c. Ahora bien, ¿qué hacemos? Como ya tenemos una ecuación totalmente lineal, que es la que tenemos en esta parte de acá, podríamos decir entonces que en su momento podemos establecer, es decir, que y sería igual a x al cuadrado por el coseno de x menos x por el seno de x más el coseno de x más c. Y esa menos x, como estaba multiplicando, la pasamos de este lado a la ecuación, dividiendo con todo en su signo, diciendo que y sería igual a x al cuadrado por el coseno de x sobre menos x más menos x por el seno de x dividido menos x más el coseno de x dividido menos x más c dividido menos x. Diciendo que y sería igual a más dividido menos, nos queda menos, x al cuadrado dividido x, nos queda x por el coseno de x, ¿no? Menos dividido menos nos da más, multiplicado por más, nos sigue dando más, x en el numerador y x en el denominador, pues se eliminan, perdón, se hacen uno, diciendo que solo nos quedaría el seno de x. Más, perdón, aquí no es más, sino es más dividido menos, nos da menos el coseno de x dividido x, y aquí nuevamente nos da más dividido menos, menos c sobre x. Y prácticamente, compañeros,
De esta manera generaríamos nosotros la respuesta de encontrar la solución de nuestra ecuación diferencial ordinaria. ¿Alguna pregunta, compañeros? Ingeniero, yo tengo una duda. A ver, José, decime. En donde elimina el d de x y solo deja la integral de d. Ajá. Ahí usted agrega menos xy, pero en los ejercicios anteriores usted eliminaba los números, pero no agregaba el x de afuera. No sé si me voy a entender. Ok. Veamos acá. Si te das cuenta, en el ejercicio anterior, veámoslo solo acá. Tenemos que acá tenemos 4 por e a la 4x. ¿Qué es lo que se hace? La teoría nos dice que cuando ya tenemos multiplicado el factor integrante por toda la ecuación diferencial, convertimos nuestra ecuación diferencial de dos variables en una ecuación solamente de una variable independiente, para que se nos haga más fácil el trabajo. Y esta ecuación de solo con la variable independiente debe ser multiplicada para que la ecuación funcione por el factor integrante multiplicado por la y, o que sería nuestra variable dependiente, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es, ya no copiamos ningún otro término. En este caso solo fue el 4, es decir, eliminamos el 4, ¿no? En este caso veamos en el ejercicio número 3 de la misma manera. Acá solo no pudimos eliminar nada, ¿no? Si te das cuenta, teníamos solo la variable independiente multiplicado por el factor integrante, que fue lo mismo que copiamos en este punto. ¿A qué me quiero dar a entender? ¿O a qué quiero llegar? Que en algún punto el método nos dice que si bien acá podemos no tener nada, para poder convertir la variable, llamémosle la derivada de la variable dependiente sobre la variable independiente, en solamente una derivada de la variable independiente, esto debe estar multiplicado por el factor integrante multiplicado por la variable dependiente. ¿Siempre va a ser así? Sí, siempre va a ser así para que esto pueda funcionar. No sé si me doy a entender. Sí, ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda, compañeros? Muy bien. Entonces, ya debido a que no hay más dudas, entonces vamos a resolver una hoja de trabajo. ¿Cuáles son las instrucciones? Vamos a ver. Instrucciones. Calcule la solución de la ecuación diferencial ordinaria mediante el método del factor integrante. Y si la EDO es una ecuación homogénea, verifique su respuesta mediante el método de variables separables. Entonces, tomando en cuenta esta instrucción que acabamos de girar, pues deberíamos de decir, si tenemos una ecuación no homogénea, solamente utilizamos el método del factor integrante, y si tenemos una ecuación homogénea, pues deberíamos de utilizar el método
de variables separables para confirmar nuestra respuesta. Veamos, van a ser 3 ejercicios. El primero de ellos es de x multiplicado por d de y sobre d de x más 4y igual a x al cubo menos x. El ejercicio número 2 nos dice que tendríamos, vamos a ver, d de y sobre d de x igual a 2y más x al cuadrado más 5. Y el ejercicio número 3 nos diría, el ejercicio número 3, vamos a ver, nos diría que tendremos la cosecante de y por d de x más la secante cuadrada. No, esta no mejor, se las va a complicar mucho. Vamos a ver, porque no hemos visto esos ejercicios. Veamos que vamos a tener dy sobre d de x más 2xy al cuadrado igual a 0. Ok, tenemos aproximadamente media hora para resolver los ejercicios. Creería que es tiempo suficiente, compañeros. Entonces, resolvamos de manera individual los ejercicios y por favor, a los ejercicios que vayan ustedes terminando o haciendo pues, llamémosle, haciendo o teniendo su solución, por favor me los mandan a mi WhatsApp personal para que yo los vaya calificando. Mi número es el 4218-3137 que se los estoy colocando en el chat en estos momentos. Hoy creo que solo se lo envía uno. Espérenme. Okay. Ahí está. Ahí está. Ya se los envía a todos. Entonces, suerte compañeros. Si alguien tiene una duda, me puede escribir al chat, al WhatsApp o activa su micrófono.